Reporte 100. Marco Antonio Córdoba es vicepresidente del Colegio de Economistas y nos va a ayudar a entender esto. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Sí, ¿qué nivel de deuda está aprobando la Cámara de Diputados que adquiere el gobierno? Y si ese nivel de deuda es posible. Así es, mira, Juan Carlos. Está aprobando 1.2 billones de pesos como un techo, ¿no? Es decir, para el próximo año, a lo más, se estaría endeudando, estaría solicitando financiamiento para el próximo año, a lo más 1.2 billones de pesos, lo cual representaría el 49.4% del Producto Interno Bruto. Esa sería el cociente, ¿no? Que es así como una razón con lo que se mide, ¿no? El nivel de deuda que tiene los países. Y no es el máximo, Juan Carlos. Por ejemplo, en el 2020 con la crisis, este cociente o esta razón llegó a estar al 54%. Sí. Y de acuerdo a un análisis del Fondo Monetario Internacional, México está entre los de América Latina, no, es un estudio de la CEPAL, corrijo, ¿sí? México está entre los 5 países de América Latina con el nivel más bajo de deuda pública, ¿sí? Sí. El principal país con mayor deuda, utilizando esta razón, pues es Brasil, con un 80%, ¿no? Es decir, de 100 pesos o de $100 que genera, pues Brasil ya debe $80. En segundo lugar está Argentina, también con una razón del 80%, es decir, de $100 que genera su economía, pues ya debe $100, ¿no? Y México, bueno, está entre los 5 países con una razón más baja, ¿no? De acuerdo a la CEPAL, ¿no? Entonces, pues está una posición todavía muy manejable de acuerdo a este indicador que maneja a la CEPAL, ¿no? Entonces, todavía no se estaría de acuerdo a estos indicadores. Bueno, todavía es una deuda que está dentro de sí. Le señala al presidente que prometió no endeudarse. ¿Está entonces faltando a su palabra de no endeudarse? Es una fuente de financiamiento, sí. Carlos. Una de las fuentes de financiamiento que tienen los gobiernos a nivel mundial, los gobiernos federales, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, es en el caso del gobierno federal es la emisión de deuda, la emisión de bonos, ¿sí? Por ejemplo, este año el financiamiento vía la emisión de bonos, que es deuda, es de 915,000 millones de pesos, ¿sí? Es lo que estaría obteniendo el gobierno federal vía la emisión de bonos. Es lo que conocemos, por ejemplo, los CETES. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, el día de mañana, pues va a subastar aproximadamente 20,000 millones de pesos en CETES, servicios de la tesorería, los cuales se colocan, los cuales va a subastar Banco de México en el mercado de valores, al público inversionista, a las casas de bolsa, y ese recurso lo va a captar Banco de México, que lo va a destinar a la Secretaría de Hacienda, lo va a distribuir a las instituciones del gobierno federal, y posteriormente, si es un plazo de 28 días, ¿sí? Se van a pagar otra vez esos ETEs, ¿no? Entonces, la emisión de bonos, la emisión de deuda es una fuente de financiamiento que se viene utilizando, en este caso desde 1978, ¿no? Entonces, cortar así de tajo es muy complicado, sería muy complicado, ¿no? Sí. En este caso para los gobiernos. Sí, esta deuda que se está contratando es deuda a corto plazo, es deuda a largo plazo. ¿Cómo se va a pagar esta deuda? ¿Le tocará a la actual administración federal o le tocará a próximos presidentes pagarla? Generalmente es de largo plazo. Si vemos la estructura de la deuda,
o de las obligaciones que tiene el gobierno federal. Por ejemplo, el reporte más reciente, Juan Carlos, que es el mes de agosto, dice la deuda bruta del gobierno federal es de 9.141.000 millones de pesos. ¿Sí? De estos 9 billones, el 10%, ¿sí? Que son 937.000 millones de pesos, está en CETES. El CETES es una deuda de corto plazo, Juan Carlos. ¿Qué es una deuda de corto plazo? A lo más un año. ¿Sí? Entonces, de esta deuda, dado esta información al mes de agosto, pues podemos ver ahí que del total de la deuda, el 10% está en corto plazo y el resto, sí, que son bonos de desarrollo, está en largo plazo. Sí. ¿Y qué es largo plazo? 10, 20, hasta 30 años. ¿Sí? Y también generalmente cada año, Juan Carlos, se están reestructurando. ¿Sí? Es decir, se compra deuda y se vuelve a reestructurar, ¿sí? A un plazo mayor. Sí. ¿Sí? A un plazo mayor. Entonces, dejar deuda así, claro, ¿no? El próximo presidente que llegue, claro que va a tener que afrontar una serie de obligaciones. Sí, así es, así como llegó el actual presidente, tuvo que afrontar una serie de obligaciones que dejó el anterior. Así es. Sí. Pero generalmente las obligaciones son de más largo plazo. Sí, ahorita nos dabas la comparativa de la deuda en proporción al Producto Interno Bruto. Nos dices, no ha sido la más alta, ya fue en el año de pandemia, hubo una proporción de deuda más alta que el Producto Interno Bruto, pero en términos de monto, lo que está autorizando la Cámara de Diputados que puede contratar, no significa que la vayan a contratar toda, que puede contratar, ¿sería la más alta en la historia? Sí, Juan Carlos, sí es la más alta, ¿no? Pero aquí, vaya, pues no se sugiere hacer este análisis en cuestión de monto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el año que entra, pues si lo vemos de esa manera, va a ser la más alta. Y así sucesivamente cada año va a ser la más alta. ¿Porque crece la economía? Porque va creciendo la economía, porque también van creciendo los precios. Sí. ¿Sí? Van creciendo los precios y aquí vemos, por ejemplo, que los precios este año pues van a crecer aproximadamente un 8%. Entonces, la alza hay que considerar, cuando se hace el presupuesto, hay que considerar la inflación. ¿Sí? Entonces, si comparamos el monto de la deuda de este año, decimos, bueno, hoy se contrató 1 billón de pesos en deuda, y hace 20 años, ¿sí? O con Salinas de Gortari se contrató 100 mil millones de pesos. No lo podemos comparar, Juan Carlos, porque en este lapso de los últimos 30 años ha habido un proceso inflacionario, y no es lo mismo los pesos de ahorita de hace 30. Sí. De hace 30 Sí, si algo ha caracterizado la administración del presidente López Obrador es que las finanzas públicas, ha sido muy serio en el manejo de las finanzas públicas. Eso lo reconocen hasta opositores, le reconocen que ha sido serio en el manejo de las finanzas públicas. Hasta 2022 ha sido serio. ¿Se puede seguir diciendo que será serio en 2023 el manejo de las finanzas públicas? Pues todo parece, Juan Carlos, todo parece que va a continuar con esa política. Aquí hay que considerar también, Juan Carlos, que 2023 se percibe como un año económico complicado, complejo. Sí. A nivel mundial se avecina una recesión económica. Aquí a nivel país se señala que va a haber una desaceleración económica, pero no estamos ajenos que también entremos en una recesión económica, y en ese sentido también es válido que el gobierno federal y los gobiernos estatales estén preparados con una política fiscal que tienda a ser expansiva, y para eso se tiene que preparar con un presupuesto que puedan utilizar en caso de que se requiera, en caso de una contingencia, se pueda utilizar. Sí, ya venimos de una crisis, Juan Carlos, del 2020, ¿sí? Venimos de una crisis muy fuerte en el 2020, la economía mexicana cayó un 8%. Volver a caer en una crisis en 2023, pues va a ser un golpe muy fuerte, muy devastador para la economía de las personas, de las familias, y en ese sentido,
es válido que el gobierno federal se prepare con un presupuesto sólido para poder atenuar una posible recesión económica o una fuerte desaceleración económica a través de una política fiscal expansiva, lo cual requiere, ¿sí?, un presupuesto sólido. Muy bien, Marco Antonio Córdoba, muchas gracias por este análisis. Es con gusto, Juan Carlos. Gracias, es vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora. Reporte 100.